Se intensifica el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ahora se acusan mutuamente de atacar áreas civiles. En el conflicto se empiezan a ver los apoyos y distintas posiciones de otros países de la región y de las potencias mundiales. Sobre este tema ya vamos a hablar con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Un gusto saludarte. Claudio, la principal interrogante es por qué Turquía está apoyando tan abiertamente a Azerbaiyán. Bueno, lo que vemos es a un presidente de rasgos sultánicos y con ínfulas otomanas, o sea, con ciertas reminiscencias de aquel vasto imperio que fue la Turquía otomana. Y lo vemos actuando en muchas direcciones al mismo tiempo, como si estuviese intentando reconstruir no aquel imperio gigantesco, sino al menos un hinterland, ¿no?, alrededor de Turquía. Lo vemos actuar, por ejemplo, en el conflicto de Libia, haciendo acuerdos a la vez con el gobierno con asiento en Trípoli, que está en guerra contra el gobierno con asiento en Tobruk. Lo vemos actuar en Siria, llevando a cabo una suerte de limpieza étnica para alejar a los kurdos del norte de Siria y del este del Éufrates de lo más lejos posible de la frontera con Turquía. Lo vemos actuar presionando a islas griegas del Mediterráneo oriental como Castellóriso y Rodas, alrededor de las cuales hay en el lecho marítimo importantes yacimientos de hidrocarburos. Lo vemos reactivar el conflicto de Chipre y lo vemos proyectarse hacia Transcaucasia, o sea, ese vasto territorio que está entre el Mar Caspio y el Mar Negro, y esa proyección la está haciendo a través de Azerbaiyán, ese país habitado por turcomanos y musulmanes, con el cual los turcos tienen una afinidad, y casi que uno ve a Erdogan impulsando, empujando a Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán, a lanzar esta ofensiva para recuperar Nagorno-Karabaj. Claudio, Miguel te habla, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué posiciones toman otras potencias? Hablemos de Rusia, de Estados Unidos, de Francia y otros países. Bueno, Rusia tendría que tener una actitud mucho más decidida de la que está mostrando. Tiene bases militares dentro del territorio armenio porque es socio de Armenia dentro del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva agrupa como una alianza militar, una suerte de OTAN eurocentroasiática que aglutina a Rusia, a Kirguistán, a Tayikistán, a Kazajstán, a Bielorrusia y a Armenia. Por lo tanto, en virtud de ese tratado, Rusia tendría que estar decididamente del lado armenio. Sin embargo, lo vemos demasiado tibio, demasiado lento para reaccionar, y en eso debe tener que ver las fuertes ventas de armas que Rusia le hace al gobierno de Azerbaiyán, además la sintonía política con Aliyev. Los dos son líderes bastante autocráticos o decididamente autocráticos. En fin, creo que eso tiene que ver con esta tibieza de lo que tendría que ser una alianza mucho más concreta, rápida y visible, tomando posición Rusia en defensa de Armenia. Irán es todavía un interrogante. Vos sabés que la población iraní tiene un componente azerí muy grande. En Azerbaiyán los habitantes se llaman azeríes, es una raza turcomana o túrquica de religión musulmana, pero los azeríes son chiitas, igual que la mayoría de los iraníes. Incluso en Irán hay una minoría azerí o azerbaiyana de unos 15 millones de personas, ¿no? Algo así como el 20% o alrededor del 20% de la población iraní es azerbaiyana. Por eso Irán parece temer a que un Azerbaiyán triunfante en una guerra contra Armenia y fortalecido por una alianza con Turquía empiece a atentar al separatismo, a la secesión, a los azeríes de Irán.
No sé si se entiende lo que Sí, estoy sí. diciendo. Por la misma razón por la cual Turquía combate a los kurdos en el norte de Siria y en el norte de Irak, porque no quiere un Kurdistán iraquí, no quiere kurdos triunfantes en las fronteras con Turquía, porque dentro de Turquía también hay una gran población turca. Irán, que es chiita como los azeríes y que tiene un porcentaje importante de su población, el 20% de etnia azerí, tiene miedo que un Azerbaiyán fortalecido los tiente a abandonar Irán para unirse a Azerbaiyán. Y también por esta posición que tiene Irán, que no quiere decir que decididamente vaya a ponerse del lado de Armenia, pero que posiblemente o silenciosamente, disimuladamente, Irán apoya a los armenios. Si tiene que tomar una opción, es posible que esa opción sea por Armenia, ¿no? Y se coordina de algún modo con la de Israel, porque Israel tiene una posición pro-azerbaiyana, ¿no? Israel tiene una muy buena relación, que tiene un gran valor estratégico para los israelíes, con Turquía, y también tiene una relación bastante fluida con Azerbaiyán. Incluso en el 2016 le hizo una importantísima venta de armamento muy moderno, entre ellos unos drones que pueden convertirse en misiles o pueden actuar como misiles. A cambio, en el marco de un acuerdo que tienen Israel y Azerbaiyán, Israel podría disponer de pistas aéreas azerbaiyanas en el caso de que tenga una guerra con Irán, o en el caso de que Israel decida atacar los centros de producción nuclear de Irán, puede hacer despegar sus aviones desde bases azerbaiyanas. Por eso, mientras Irán más lógicamente se aliaría con Armenia, aunque lo hiciera silenciosamente y disimuladamente, Israel se aliaría o ayudaría a Azerbaiyán por estas cuestiones geopolíticas que estoy señalando. Y Europa y Estados Unidos, creo que por el fuerte componente armenio que tiene, una comunidad armenia muy importante y muy respetada. Las comunidades armenias, cuya presencia en el mundo son el testimonio de que hubo un genocidio y que hubo limpiezas étnicas desde finales del siglo XIX, cuando las empezó a las masacres el sultán Abdulhamid II. Bueno, la diáspora es la prueba. Esa diáspora hizo comunidades armenias, sobre todo en Occidente, que son muy queridas, muy respetadas y que son comunidades muy activas dentro de la sociedad. En Estados Unidos es muy fuerte, igual que en Canadá, que en Inglaterra, que en Francia, que en toda Sudamérica y otros rincones occidentales en términos culturales como Australia. Europa también sería naturalmente proclive a apoyar a Armenia. El tema es que Europa recibe petróleo y gas de un oleoducto que le lleva petróleo azerí desde Bakú, desde la capital de Azerbaiyán, pasando por Turquía. Llega petróleo y gas a Europa. Ese petróleo es indispensable, por eso para Europa no sería tan fácil tomar una posición por uno de los dos contendientes en este conflicto. Bien, Claudio. Muchas gracias por este completo y acertado panorama que nos brindás sobre este conflicto. Te agradecemos por el día de hoy. Rosario y Miguel, un gusto.